Primer libro de Samuel, ya capítulo 20, ¿cuánto lo dije? No, 22, vamos a poner los lentes. Capítulo 22, del 1 al 5. Capítulo 22 de Samuel, ya del 1 al 5. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 5. Es extenso el pasaje, comienza el capítulo 21 y toma esta parte acá del 22 y dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Señor, te damos gracias en nombre de Jesús, nuestro Señor. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén. Yo le puse la cueva de Adulam, nada más, como digo. Algunos escritores por ahí hablan, argumentan, ya desarrollan y señalan algo bien especial, ¿eh? Dice que Samuel ungió a David como rey, pero Saúl sacó toda el potencial, ya la unción que había en David. Vemos dos personajes completamente antagónicos, Saúl y David. Saúl es el rey que el pueblo pidió, ya Saúl el rey que el pueblo pidió. Cuando le dicen a Samuel, y Samuel de alguna forma se entristece, pero Dios le dice: no te han desechado a ti, Samuel, sino que me han desechado a mí. Ellos querían ser como los reyes, ellos querían ser como el resto de los pueblos que se habitaban, ser igual que el resto. Y es peligroso, ¿eh? Cuando de alguna forma, y si lo trasladáramos a la iglesia, no, pues que de repente es peligroso ser como el resto del mundo o hacer las cosas que el mundo hace. Y Dios les da un rey conforme a lo que ellos pedían. Se habla de Saúl, un hombre alto, y se sobrepasaba al resto de la media sobre los hombros, y era un hombre que no se dejaba, o no era desapercibido, sino que se dejaba notar. Y cuando hace algo que no había hecho Saúl, ya cuando él tiene que hacer un sacrificio y el profeta le dice que espere, y como él era el rey, dijo: bueno, yo hago el sacrificio como a mí se me antoja, total soy el rey. Y estaba haciendo el sacrificio y entra el sacerdote. Y ahí viene la palabra del Señor y le dice al sacerdote que ya había desechado a Saúl, porque en definitiva Saúl hacía lo que él quería. Y Dios le dice a Samuel que iba a escoger a un rey conforme al corazón de Dios. Ahora uno piensa y dice: en realidad, escoger un rey conforme al corazón de Dios era difícil para nosotros, pero no difícil para Dios. Y nos encontramos como Dios, ya de ahí vamos a ver más, pero como Dios trata de una forma incomprensible, las formas incomprensibles de Dios, que tiene para ser un hombre común o un hombre especial. No lo podemos entender a veces, pero Dios tiene sus formas y tiene su manera. Y vemos cómo David sale del anonimato, un joven simple,
sencillo, un pastor de oveja, un oficio humilde, casi despreciado, errante, ermitaño, solitario, y podríamos enumerar muchas cosas más acerca de las características de este hombre. El asunto es que Dios no nos revela todas las cosas como no se lo reveló a David, no nos revela todas las cosas que nos han de suceder, nos traza solamente el punto de partida y el punto de llegada, pero nunca me dice cuánto o qué nos va a pasar en ese trayecto para poder llegar al punto final. Para nosotros sabemos cuál fue nuestro punto de partida y también sabemos cuál es nuestro punto de llegada, pero en ese transitar hay muchas cosas que nos van a suceder, pero Dios no las revela a todos nosotros. Ahora, ¿pero qué pasamos? ¿O qué pasa? Solamente quedamos bajo la voluntad y bajo el amparo de Dios, bajo la dirección de Dios, y solo debemos dejarnos guiar, debemos dejarnos que nos lleve la corriente de su amor y su presencia. Ahora, si bien es cierto, podría ser muy radical lo que estoy diciendo, pero si bien es cierto, la palabra nos va indicando ciertas cosas en las cuales nosotros debemos sujetarnos y debemos apoyarnos. Ahora, la paradoja de Dios es que Él quiere trabajar con aquellos que para los hombres es difícil. Nosotros decimos, para mí o para usted, tal vez que sería difícil encontrar un rey conforme al corazón de Dios. Y tal vez usted buscaría cualidades en los hombres, pero a pesar de buscar cualidades que nosotros vemos, hay cosas que nosotros no las vemos y solamente las ve el Señor. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa? Que para nosotros es difícil, es complicado, a donde muchas veces no vemos resultados positivos, a los que en definitiva Dios quiere llamar a los estos sin esperanza, a los que en definitiva, a los que no tienen fuerzas, o a los sin fuerzas, o a los que muchas veces no tienen esta razón de vivir, a los parias, a los que en definitiva están completamente desahuciados. Con eso Dios quiere trabajar. Y vuelvo a insistir, es paradójico, pero como dijo el Señor Jesucristo, ya bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, la Escritura señala también que cuando los israelitas debían presentarse delante de Dios, lo que dice Deuteronomio 26:5, y ellos señalaban de esta forma, decían, un arameo a punto de perecer, ¿quién fue? Mi padre, a punto de morir, viejo, sin prole, sin esperanza. Ese fue mi padre. ¿Ya? Porque en definitiva lo que Dios quería de alguna forma recalcar en nosotros, que no es un asunto de esfuerzo propio o personal, y si bien es cierto, hacemos un esfuerzo personal usted y yo, pero no es un asunto nuestro de cómo nosotros vamos a llegar a cierto lugar. Ahora, ellos decían, un arameo a punto de perecer fue mi padre, fuimos esclavos en Egipto, y fue allí que Dios nos fortaleció e hizo de nosotros una gran nación. Nuestros padres, aleluya, allí mismo nos maltrataron, o maltrataron a nuestros padres, huyeron nuestros padres también. También vimos cómo maltrataron a nuestros hijos, y también vimos morir a nuestros hijos, aleluya. Vimos cómo nos oprimían, pero al final el versículo dice, pero clamamos a Dios. Y ese clamar a Dios dice, y sigue explicando, dice, y Dios nos escuchó y nos libertó con poder, y ahora estamos aquí. Ahora yo pienso, digo, que cuando nosotros llegamos, o cuando llegamos al Señor, decimos, esto era yo antes de lo que tú hicieses por nosotros. Éramos completamente, somos anónimos, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora ellos no debían nunca olvidarse de Dios, de donde Dios los había sacado, de quién habían sido y quiénes eran ahora y quiénes podrían llegar a ser en el nombre del Señor. Ahora, si usted y yo hiciésemos una línea de tiempo entre nosotros mismos, de cuando nosotros nacimos, de cuando conocimos al Señor, de lo que nos ha pasado, y este día en especial, hacemos una línea de tiempo y la miráramos nosotros, veríamos todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque a veces somos como olvidadizos y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, nunca, como acá en este rojo, nunca te olvides de dónde te rescató
el Señor. Porque si algo somos, se lo debemos a Él. Simplemente. Ahora, sin Cristo, nada somos. Con Cristo estamos completos. No nos hace falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Él es suficiente para nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, volviendo a David. A David el Señor lo había sacado, ¿de dónde? De detrás de las ovejas. Dios no fue a palacio, no fue a la casta sacerdotal, no fue a los servicios religiosos, ni a los doctores de teología, ni divinidad. Fue a buscar al sencillo de corazón. Ahora, esto es como un patrón. Si ustedes se han dado cuenta, es un patrón que tiene Dios acerca de dónde va a escoger siempre a la gente. Vemos en María y José, primero va a una aldea pequeña llamada Nazaret. Pequeña, casi no transitaba la gente por ahí. Pero ¿por qué pequeña? ¿Y por qué va a buscar específicamente a una doncella, jovencita, padres campesinos, a un padre adoptivo llamado José, que era carpintero, un oficio bastante humilde? ¿Por qué Dios saca o los lleva después a Belén, la pequeña aldea de Belén, donde definitivamente ni siquiera había lugar donde él pudiese nacer? ¿Por qué Dios siempre actúa de esta forma? Entonces es un patrón que Dios tiene para cada uno de nosotros. A David el Señor lo había sacado, como dije, detrás de las ovejas. Dios no había ido a ningún lugar especial, lo sacó de ella. ¿Por qué? Porque el que tiene, aleluya, hambre y sed de justicia, dice que esos serán saciados. La Escritura señala como cuando Samuel unge a David para ser rey. Antes, y es característico lo que pasa en ese día, Samuel va a la casa de Isaí y le dice que viene a ungir el nuevo rey de Israel. ¿Y cuál es la actitud que tiene Isaí? Isaí empieza a pasar a todos sus hijos, y se pasa a sus 7 hijos. Y pasa a sus 7 hijos pensando que alguno de ellos iba a ser el nuevo rey de Israel. Pero ¿qué pasa? Aleluya. Samuel tentado a ungir por la vista. ¿Pero qué le dice Dios? Porque cuando pasó el primero, el segundo, el tercero, así empiezan a pasar. ¿Qué le dice Dios? No mires su parecer ni lo grande de su autoridad. No lo mires. ¿Por qué? Porque Dios no mira eso. Mira algo que es más profundo, lo profundo del corazón. Y mientras preparaba esto y leyendo otro libro que yo estaba leyendo, ¿ya?, acerca de la violencia. Y me encontré en el libro que estaba leyendo, ¿ya?, que hay una violencia que se llama una violencia psicológica, ¿ya?, una violencia por omisión, ¿ya?, por omisión. Y al parecer David había sufrido mucha violencia por esta omisión. Y la omisión, y lo anoté después al final, es violencia psicológica dirigida a un miembro de la familia que afecta a su salud mental y emocional, produciendo daño en su autoestima y en sus capacidades como ser humano. Son actos de indiferencia que incluyen el denigrar, controlar, bloquear su autonomía. Ahora, es característico porque al parecer eso pasaba con David. Había toda una violencia psicológica sobre David, porque ¿qué pasa? Que Samuel tuvo que preguntarle a Isaí: ¿tienes otro hijo? Algunos escritores señalan y dicen que cuando David escribe el Salmo 51, y dentro del pasaje que da el Salmo 51, cuando él dice: en maldad fui engendrado, algunos señalan que al parecer que David era de una relación extramatrimonial, porque él dice de esa forma como se expresa. Entonces David, y después vemos las características de los hermanos de David hacia él, que era bastante despectiva, agresiva, ¿ya?, y que no era como el resto, no era el achoconamiento de ellos, sino que era bastante lejana la relación
relación que tenían sus hermanos con David. Ahora, paso a decir lo que dijo el Señor: no mires a su parecer a los hijos de Isaí, ni lo grande de sus estaturas. Y yo pongo aquí cuerpos trabajados, camisetas musculosas, perfumados, atléticos, puros cabezas de músculos. Solamente puros cabezas de músculos. Ahora, ¿por qué? Por la respuesta que hace, que dice: porque yo los desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y creo que David sufrió violencia psicológica, esta violencia de la omisión. Ahora, cuando David llega, antes de eso, cuando Samuel le pregunta: ¿tienes otro hijo? Porque al parecer Samuel se había tentado ungir a cada uno de ellos. Y de alguna forma tal vez Samuel pensó: bueno, Dios tal vez se habrá equivocado en enviarme a la casa de Isaí, porque no hay más hijos que pasen por delante. Y dice: no, si hay otro todavía. Y cuando llega David, ahí viene la palabra de Dios hacia Samuel. Ahí viene la palabra, y no que David viniese iluminado, nada por el estilo. Pero cuando llega David, pasaba oveja, sucio, con alguna magulladura en su cuerpo, seguramente con alguna pancita de comer tanto pan, y tanto tomar tanta agua, tosco, con una onda y una bolsa con piedras, cubierto tal vez con alguna piel de sus propias ovejas, un palo seco que usaba como callado. Pero ahí, en la montaña, ahí, en la pradera, llegaba él a poder decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tal vez ahí él aprendió a decir: aleluya, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O tal vez ahí él aprendió a decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aleluya. O tal vez ahí aprendió a decir: como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Si bien es cierto, David no tenía ni una presunción de ser el nuevo rey de Israel. Él nunca pensó con lo que se iba a encontrar, o tal vez pensó después del ungimiento que inmediatamente se iba a poner la corona. Pero como yo partía al principio de lo que he leído, que si bien es cierto, Samuel fue el que ungió a David como rey, pero fue Saúl el que le sacó la unción, el que tuvo que aprender que solamente dependía de Dios. David es ungido para ser rey, pero eso no va a ser pronto, sino tiene que pasar por muchas cosas para poder llegar a ser el nuevo rey de Israel. Dios no le da los detalles, tampoco le da los riesgos, tampoco Dios le habla de las amenazas que iba a pasar o que iba a suceder. Yo creo que David después, al terminar su reinado, y tal vez empezó a mirar para atrás, él empezó a ver todo lo que le costó para poder llegar a ser rey. Pero Dios estaba de su lado. ¿Pero por qué tenía que pasar por todas esas situaciones? ¿Hasta dónde o hasta qué punto nosotros como creyentes, como cristianos, aleluya, tenemos que pasar ciertas situaciones? ¿Será que tenemos que pasar como lo pasó a Abraham, aleluya, ir hasta el monte Moria, y cuando estaba con su cuchillo, Dios le decía: Abraham, detente, sí te creo, sí que confías en mí? ¿Hasta qué punto Dios tiene, aleluya, que probarnos para saber hasta qué punto estamos dispuestos a decirle al Señor: Señor, te amo? Así como Pedro, que tuvo que llegar hasta negar al maestro, y no una vez, sino que 3 veces negar al maestro, para que después el Señor mismo lo fuera a buscar y preguntarle: Pedro, ¿me amas? Aleluya. Entonces, si bien es cierto, no lo sabía todo lo que debía pasar. Esto nos complica un tanto a cada uno de nosotros y nos complica en nuestra vida espiritual. Porque Dios no nos señala el punto de llegada, pero sí nos da un manual para lograr llegar a ese punto. Y nos complica realmente a cada uno de nosotros.
Cuando David comienza a caminar sobre la promesa de que sería el nuevo rey de Israel, comienza a ver los problemas que había que pasar para llegar a ser efectivo esa promesa, enfrentar caminos adversos. Estaba tan tranquilo, solamente David pensaba, estaba tan tranquilo allá en la pradera, cuidando a mis ovejas, sin mayores sobresaltos. Solamente se cuestionaban también muchas veces, como tal vez ustedes nos vamos a cuestionar. Estábamos tan tranquilos antes, no teníamos estos sobresaltos, y ahora que somos creyentes tenemos estos sobresaltos, y tenemos estos problemas, y tenemos traiciones, y los que pensaban que nos amaban mucho, ahora parece que nos odian y se levantan contra nosotros, y el que te abrazaba muchas veces te apuñala la espalda y habla mal de ti y todo lo demás. Pero ¿cómo nos mantenemos? ¿Cómo el carácter que Dios quiere que nosotros podamos seguir manteniendo? Porque de ahí se trata. ¿Hasta qué punto el carácter mío, el suyo, tiene que perfeccionarse? Ahora, David, ayer lo encontrábamos. Y lo encontrábamos ahí seguramente con todas estas preguntas y con todas estas inquietudes. Pero ¿cuántas veces tal vez el Señor nos dirá, ¿por qué andas huyendo? Si Dios te dijo que ibas a ser rey. ¿Por qué andas huyendo si yo tengo algo preparado para ti, mejor tiempo? ¿Por qué? Y es ahí que cuando Dios nos da una palabra, aleluya, y siempre, aleluya, veremos que el Señor seguirá estando ahí con nosotros. Y ahí es cuando Dios nos da una palabra, siempre empezaremos a ver las contrariedades que hay para llegar a esta palabra. Y empiezan los conflictos y tenemos una palabra del Señor, pero nos invaden las dudas y hasta podemos terminar apartándonos del camino que Dios había trazado para nosotros. Pero por todas estas circunstancias, y porque vemos a Saúl persiguiendo a David, de la misma forma como la carne persigue al espíritu. Y por esa razón nos encontramos en la cueva de Adán. Saúl se llenó de odio, de rabia, de envidia, de celos. La gente quería a David. Y la gente se gozaba, decía, David mató a Saúl mató a sus miles. Y David a sus 10,000. ¿Cuántas veces Saúl intentó de alguna u otra forma conspirar en contra de David? Él no podía pensar que otro pudiese tomar el trono, pero el Señor ya lo había desechado. Si hasta el mismo David tocaba el arpa para poder acallar de alguna forma los demonios que Saúl tenía. Entonces ahí vemos cómo este Saúl, tipo del maligno, tipo del diablo, tipo de la carne, tipo de aquel que persigue al espíritu, al Hijo de Dios. Porque muchas veces son los más cercanos, no los más lejanos, sino que son los más cercanos, los que se sientan a la mesa como se sentaron con el maestro. Pero tenemos que tener la misma característica que David y la misma característica que Jesús. Y para eso hay que tener el carácter de sentarte con tu enemigo a la mesa, aún sabiendo que te va a entregar. Porque vemos al Señor ahí en la mesa y con los 12 estaban allí y sabiendo que uno le iba a entregar, que el otro le iba a negar y que el resto iba a escapar, y aún así el Señor se cenó con ellos. Porque uno podría decir, pero ahí era la oportunidad que el Señor hubiera tenido para decirle esto y lo otro. Aleluya. Y también David tuvo oportunidades como poder matar a Saúl, y sus colaboradores le decían, ahí está, Dios te lo ha entregado, el Señor te lo entregó, aprovecha la oportunidad, habla en contra de él, profetiza en contra de él, mátalo, haz cosas negativas en contra de él. Y ahí pienso cuando dice la palabra que dice, déjame a mí la venganza, es mía la venganza, dice el Señor, no tuya, mía, porque yo quiero yo vengarme, no tú, para que tú no te ensucies las manos. Pero cuántas veces nosotros queremos tomar la justicia por nuestras manos, pero Dios dice, no quiero que te ensucies, no quiero que dañes tu corazón, déjamela a mí, porque ¿qué es lo que pasa? Que si tú la tomas, la vas a hacer mal y vas a quedar mal. Y nos encontramos aquí, en la cueva de Adulán. ¿Y por qué nos encontramos aquí?
Porque lo que dice el capítulo 21, cuando David huye de Saúl y no tenía para dónde huir, no sabía para dónde ir, y huye nuevamente. Seguramente huye como huyó Elías por la bruja Jezabel también. Y es allí, a pesar de eso, donde Dios lo va a buscar. Y Dios le irá a buscar. Ahora, uno se que decide si vuelve o no vuelve. Adulam significa refugio. David ciertamente su refugio en un lugar físico, cercano a Jerusalén. Pero él sabía que su verdadero refugio estaba en Jehová, su Dios. Y el Salmo 32:7 dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y es allí, es en la adversidad, es en la situación difícil, es en el problema. Así como yo no lo vi, pero lo que decía el hermano Mauricio, de estas personas que han utilizado por los incendios en el centro sur de San Chile, que dijo: bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. ¿Pero qué hacemos ante una situación así? ¿No es mejor alabar en ese momento al Señor? ¿No es mejor glorificar el momento al Señor? ¿No es mejor dejar de quejarse, dejar diciendo esto? ¿No es mejor decir: bueno, si nuestro refugio es el Dios de Jacob? Si bien es cierto, está huyendo de Saúl, pero ¿cuál es su refugio? ¿Dónde usted y yo debemos refugiarnos? ¿En quién? Y dice que y se juntaron con él, con David, todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo con 400 hombres. Y me llama la atención de lo que es Adulam, y parece que Adulam tenía el siguiente rótulo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién dijo eso? Jesús. Mateo 11:28-30. Venid a mí. Si bien es cierto, David es un tipo, ya, un tipo de Jesucristo nomás. Pero seguramente David no dijo lo que dijo el Señor, sino que fueron simplemente donde David. Fueron simplemente. Alguien supo que David iba arrancando hacia allá, y de alguna forma lo amaban, lo querían, lo respetaban. Y lo que más llama la atención es las personas que iban a la cueva de Adulam: los afligidos, los oprimidos, los angustiados, los que estaban en aflicción. Y vuelvo a hacer paralelo acerca de lo que el mismo Señor Jesucristo dijo ahí en la sinagoga de Nazaret, cuando habla acerca de su ministerio mesiánico. Y una de las cosas ahí en Lucas 4:18 dice: a poner en libertad a los oprimidos. A eso había venido el Señor. Pero ellos no conocían al Señor, entendían de alguna forma. Y una vez leía por ahí también que una de las cosas que más se parece a la iglesia del Nuevo Testamento es la forma de cómo David adoraba y bendecía al Señor, y las formas que él tenía para poder agradecer al Señor. Opresiones, someter por violencia, tratar con excesivo rigor. Y seguramente estaban cansados de tanta opresión que ponían los tributos, el rey, el trabajo, la familia y un montón de cosas. Entonces ellos se sentían tan oprimidos que de alguna forma necesitaban sacar eso dentro de ellos. Y la única forma que encontraron de ellos estaba David, pero David era otro que estaba oprimido. Pero la gran diferencia de la opresión que tenía David a la opresión que tenía ellos es que David sabía descansar en el Dios de Israel, y sabía que Dios podía darle descanso a su alma tribulada, aleluya, y que podía descansar en la gracia del Dios Todopoderoso. Tal vez ellos estaban tan con el trabajo, un esposo castigador, alguien que te aflige, o oprimía la fe en Jesús, o te oprime la fe en Jesucristo, las aflicciones, aleluya, de no encontrar trabajo, o de cómo van a pagar los estudios, los hijos, o de cómo pagar la hipoteca, y un montón de cosas que nos afligen constantemente. Pero debemos saber y entender
Probad, ¿quién es nuestro descanso? El Señor dijo, Juan 16:20 dice, Jesús dijo, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Habrá diferencia? Ahora, Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, fuese perfeccionado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, podría el Señor venir esta mañana a nosotros y decirnos, a ver, ustedes hablan de aflicciones, ustedes hablan de opresión, ustedes hablan de muchas cosas, pero yo puedo mostrarles efectivamente cuánto yo he sufrido, cuánto ha sido mi opresión. Miren, mis manos todavía están ahí sangrantes para poder salvar al mundo de su aflicción. ¿Por qué? Porque en definitiva, muchas veces nosotros queremos medirnos con otros y pensar que nosotros en nuestro mundo y nos ahogamos en un vaso de agua, ya pensando que nosotros somos los que más sufrimos. Y a veces uno tiene que mirar un poquito más allá y ver que otros sufren más que nosotros. Volviendo un poco a lo de los incendios. Y dice, todo se quemó. La gente muerta también. Quedó sin nada. Sin nada, y acabamos en la casa. ¿Qué es? No, que es mejor, pero que trae más consecuencias, un incendio, un terremoto, decíamos acá, por eso envía la casa un incendio, un terremoto, una avalancha, un río que se desborda. Si bien es cierto, podríamos discutir acerca de eso, pero un incendio no se puede respirar, hay que arrancar. ¿Para dónde arranca? Si son puros cerros y puros bosques. Un terremoto, dice, un terremoto, pero ya casi se cayó, pero fue también porque te puede llegar a la cabeza y se puede parar una avalancha, dice, un río y se salta. Ahora, si uno se pone a pensar eso, ¿y qué podríamos nosotros decir de esta mañana? Si solamente ha sido tu gracia y tu misericordia la que nos ha sostenido y nos ha guardado y llorar por esa gente que está sufriendo. Porque el que está sufriendo, está sufriendo. Ahora, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro refugio. Y el Señor es nuestra justicia. Pero tenemos que decirlo en el momento en que estamos arrancando a la cueva de Adulán. Cuando vamos hacia allá, o cuando llegamos allá, y cuando llegamos allá con un problema grandote, un problemón, cuando llegamos allá y nos diagnosticaron algo, cuando llegamos allá y nos traicionaron, cuando llegamos allá y hablamos mal de ustedes, cuando llegamos allá y inventaron falsos testimonios, y un montón de situaciones que vive el ser humano. Pero ¿hasta qué punto podemos decir el Señor es mi fortaleza? ¿Hasta qué punto podemos decir el Señor es, o me refugio en el Señor, o sigo una corriente que me lleva y que me va a llegar para ser solamente desastres? Y también digamos, como decía David, Salmo 61, 3, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ahora, pienso lo que decía David. Cuando el mismo señalaba y decía, y con todo el dolor de que el mismo había tocado para el rey, para Saúl, y por lograr decir, llévame, Señor, a la roca que no salga que yo. Y porque tú has sido mi refugio. Y cuando hablo de refugio, hablo de lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué puede hacer realmente lo que el salmista decía?
que sea torre fuerte delante del enemigo. Ellos entendían que para salvarse los enemigos tenían que ser grandes murallas para que los enemigos no pudiesen entrar. Y él decía, pero tú eres, porque podemos tener una muralla física, pero la pueden derribar. Pero si es el Señor, nuestra torre fuerte, es delante del enemigo, podemos salir victoriosos. Allí, en la cueva de Adulán, encontramos el descanso prometido para nuestras almas. Tal como yo decía antes, que Jesucristo sea, Él sea nuestro Shabbat, sea nuestro descanso, y sea el descanso para tanta gente que necesita de Cristo. Pedro decía, la carta de Pedro, 1 Pedro 5, del día al 11, él decía, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero ¿cuánto hay que padecer? Un poco de tiempo. ¿Cuánto es? Es un poco de tiempo. Y él, cuando hemos pasado ese poco de tiempo, si bien es cierto, David pasó un poco de tiempo, no fue todo su reinado, sino solamente fue un poco de tiempo. Y después que pasó ese poco de tiempo, ¿qué hizo Dios con él? Él lo perfeccionó, Él lo afirmó, Él lo fortaleció y Él lo estableció. Cosas fundamentales. Termina diciendo, a Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otra característica de los que estaban allí eran los endeudados, los apremiados por un préstamo, endeudado. Es todo aquel que debe algo y que tiene una obligación que pagar. Entre los allegados a David en Adulán había quienes estaban endeudados, tal vez perseguidos, la hipoteca los alcanzó, gastaron más de lo que tenían. Seguramente en situación de calle llegaron ahí, seguramente estaban en Dicón, oprimidos por un asunto judicial, pagando condenas por delitos a la sociedad. Tal vez algunos eran deudores de Dios y se sentían agradecidos al Señor por algún favor que Él había dado, y tal vez pensaban que necesitaban pagarle de alguna forma al Señor. No era de lo mejor que llegaba para David. Era gente aproblemada, gente con dificultades, gente que en definitiva, aleluya, tal vez un pastor de la prosperidad no le servía. Pero ¿qué es lo que dice Romanos 8:12? Así que, hermanos, decía Pablo, deudores somos del Señor. Usted y yo somos deudores del Señor. Y esta mañana estamos aquí porque estamos agradecidos de este Dios que nos ha bendecido con su salvación. Aleluya. Entonces somos deudores. Aleluya. No será fácil, aleluya, pero dejemos que Él, aleluya, more en nosotros. No será fácil, pero dejemos al Señor que actúe. No será fácil, pero tenemos que entregarle nuestra carga al Señor. No será fácil, pero tenemos que estar enchulados con Cristo el Señor. No será fácil, pero debemos aprender a caminar con el Señor. No será fácil. Aleluya. Pero dejemos que muera en nosotros. ¿Por qué? Porque Él, Jesús, el manso y el humilde de corazón, aleluya, dejemos que Él haga la obra a través nuestro. Entonces la carga de la deuda será más fácil. Será fácil porque es fácil y ligera la carga del Señor. Amén. ¿Por qué lo dijo? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero decirles que aún las deudas que podamos tener en lo material deben ser llevadas a nuestro Adulán, a nuestro refugio. El
Los tiempos en que vivimos no es fácil el poder librarse de tener una obligación financiera. Dios sabe que es así. Pero llevemos nuestras deudas delante del Señor y Él se encargará de ellas y proveerá como solo Él puede hacer. Dios lo hará. No sé cómo, pero lo hará. Mientras preparaba esto leía. Decía, lo leía, por eso lo anoté, lo digo acá, porque después seguí leyendo. Una vez leía, decía, un hombre o una mujer, decía, Señor, pedía y decía, dame una torta. Y oraba para que el Señor para que el Señor le diese una torta. Y el Señor le dijo, bueno, te va a dar una torta. Y le dio harina, huevo, mantequilla, manjar, polvo de hornear. Y la persona insistía, Señor, pero dame una torta. Y el Señor le decía, pero oye, yo te di harina, huevo, mantequilla, manjar, polvo de hornear. Pero quiero una torta. El Señor le dijo, pero yo te he dado todos los ingredientes para que hagas la torta. Entonces a veces reclamamos. Reclamamos. A veces cuando la gente dice, ¿qué hago de almuerzo hoy día? No hay nada más el almuerzo. Siempre hay. Siempre hay algo que hacer de almuerzo. Hoy no hay nada para el pan. Típico, ¿no es cierto? Pero no hay nada para el pan. Oye, pero hay mantequilla, hay tomate, uno puede existir un montón de cosas. Oye, pero no hay bebida para tomar. Oye, pero hay agua. Siempre hay algo, y eso no quiere decir que sea más repetido. Pero siempre hay algo. Yo no tengo que dar gracias al Señor. Yo siempre digo en la casa, oye, pero nos dio el agua para beber, nos dio bebida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el otro grupo eran amargados de espíritu. Estos amargados de espíritu, que andan amargados el tiempo, que no disfrutan la vida, estos que se quejan, estos que están siempre descontentos, insatisfechos, tristes, inconformes. Siempre hay gente así. Yo conocí a una persona que le decían el tristón, porque siempre andaba triste. Decían el tristón, galleta tristón, le decían. Siempre pasaba algo. Nunca estaba contento, nunca agradecía. ¿Y qué dice el proverbio? Dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Dice. Y el proverbio también dice, el corazón alegre hermosea el rostro, más el dolor del corazón, el espíritu se va. Contento quiere decir estar satisfecho, alegre, conforme. Así que los amargados de espíritu de alguna forma no están experimentando esto. No están experimentando el gozo del Señor, y eso no quiere decir que en un momento dado uno permite, no, pero es que no puede ser todo el tiempo. No puede ser todo el tiempo. Hay momentos, por supuesto, como también dice el cantar, no sé, el cantar se me dice, de ahí no me acuerdo. Dice, todo tiene su tiempo, usted me va a ayudar aquí. Dice, todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? El abrazar, el no abrazar, el besarse, el no besar, todo tiene su tiempo. Pero, ¿qué es más importante? Lo que en definitiva, estos dice, estaban tan amargados de espíritu que se transmitía eso amargo que tenían. Ellos no estaban satisfechos con lo que Dios les había dado, con el levantarse en la mañana, con agradecer a Dios, con decir, este es un día que Dios nos ha dado, un día más, para poder gozar y alegrarnos en el Señor. No levantarse en la mañana y decir, ay, otra vez, otro día, que lata, que hay que hacer aseo, que hay que hacer almuerzo, que hay que ver esto, hay que ver lo otro, hay que lavar, No hay que hacer eso. Ni siquiera hay que levantarse y ay, otra vez que ir a la pega, otra vez que tomar la micro, otra vez el metro, hay lleno, hay calor y hediondo de todo lo demás. Se quejan de todos. Si el desierto hace calor, los metros de hediondo, todo lo demás. Pero ¿por qué no tomaron una actitud diferente?
No decir en la mañana, gracias Señor porque hoy el trabajo, porque con este trabajo puedo sustentar a mi familia y te agradezco por esto. Cambia la actitud. Amén. Porque es eso, debemos cambiar nuestra percepción de lo que Dios está haciendo por nosotros. De lo que Dios hace cada día por nosotros. Y eso no quiere decir, no estoy predicando un mensaje exitista, ni nada por el estilo. No, porque yo soy muy interesado. Sino pensar que cada día es una bendición que Dios nos ha dado. Amén. Dios tuvo misericordia de usted y de mí esta mañana. Amén. Cuando abrió sus ojos. Gracias. Aleluya. Por decir gracias, Señor, por este día. ¿Hace calor? Sí. ¿Para qué seguimos diciendo que hace calor? Si hace calor. Es como yo tengo al rey, no hablan de invierno, hace frío. Pero igual me levanto, igual lo hago. Igual lo hago con carne, me mueve frío, igual lo hago. Pero debe ser. Porque eso se transmite, esos amargados de espíritu. En términos generales se encuentran los apesumbrados, los molestos, los insatisfechos, muchas veces hasta por ellos mismos y con las circunstancias que los rodean, no se aceptan a sí mismos. Entonces uno piensa y dice, ¿pero dónde está la vida que el Señor nos ha dado? Y seguramente llegaron a hablar ahí, a hablar, reclamando y chorreando piedra, porque los misioneros chorreando piedra, pero llegaron ahí y sus vidas tenían que ser cambiadas y transformadas. Los que llegaron a Durán, donde estaban hartos de ser gobernados por un rey tirano y que no los dejaba guiar a Dios, no estaban contentos los que ven a su alrededor. Esto es una gran parte de la razón de llegarnos a nuestro Durán, a refugiarnos con Jesucristo, el verdadero líder, el rey que el Padre ha puesto sobre su pueblo, la mejor provisión, el tesoro del cielo. No tienes a Cristo, no tienes la vida. Si es cierto, yo decía antes, David es tipo de Jesucristo. Y ellos llegaron allá porque encontraban que a pesar de los cambios emocionales que podía tener David, porque también hablan acerca del aspecto psicológico, pero él sabía, aleluya, que podía cantar a Dios, y esa amargura y esa tristeza, Dios se la podía llevar y la podía cambiar en gozo, la podía transformar en alegría. El problema iba a seguir igual, ahí estaba, pero la actitud que tenía frente al problema era diferente. Porque podía decirle al Señor, como dije antes, podríamos sacar muchos pasajes más, ya, por decir, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador, mi alto refugio, en quien confiaré, en la roca de mi salvación, es el que levanta mi cabeza y de su gloria. Aleluya. Caerán a mi lado, Dios mío, pero a tu diestra, pero a ti no llegarán. Estarás confiado porque has puesto tu confianza en el Señor. Estos débiles instrumentos que Dios usa a veces para lograr sus propios fines. Jesús está listo para recibir las almas en problemas que serán comandadas por el mismo Señor. Él recibe todos los que acuden a Él. Estos 400 hombres amargados, endeudados, tristes, atribulados, llegaban a ser los generales de David. Entonces, ¿qué pasó? David los contagió. David no tenía poder sobrenatural, no, David los contagió con el entusiasmo, con las ganas de poder alabar el nombre del Señor. Y a él, o él, con él se convierte en un pueblo santo y los emplea a su servicio, los que reinarán con él. Afligidos, endeudados, amargados de espíritu, se unieron a David. Ya que el mismo David era un forajido, estas personas eran expatriadas y solo podían mejorar su vida al ayudar a David a convertirse en rey. El control que David tenía sobre este grupo de hombres nos muestra una vez más su ingenio y habilidad para guiar
y motivar a otros. Si no nos sentimos motivados, es como siempre yo le digo, yo puedo tener dos actitudes para llegar acá: llegar derrotado y predicar así sin ganas, o predicar con ganas, con ímpetu, con fuerza, y decirle: vamos, hermano, vamos, que se puede, vamos, que el Señor está de nuestro lado, y aunque digamos que el problema sigue igual, no, pero sigamos creyendo, sigamos confiando en el Señor. ¿En quién hemos creído? No es todopoderoso, no le cantamos a Él, Rey del cielo, de la tierra, del universo, y por un problema así de pequeño nos aburramos, nos vamos hacia abajo y no queremos ir. No, al contrario, sigamos creyendo. Aleluya, porque esto es hasta el final, porque el que perseverar hasta el fin, ese será salvo, ese irá con el Señor un día. Amén. Entonces David tenía esa actitud de poder contagiar al resto, aleluya, motivar al resto, decirle: vamos, que se puede. No debemos quedarnos en que somos amargados, estamos endeudados, estamos atribulados, espíritu. No, salgamos de esa situación. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fuerza y nuestra fortaleza, es nuestro apoyo, es nuestra guía, es nuestro todopoderoso, el que habita en el cielo, en la tierra y en todos los lugares. Aleluya. Es bastante difícil formar un ejército de buenos hombres, pero se requiere un gran líder para mapear juntos a la clase de hombres que siguieron a David. A la larga, este grupo se constituyó el corazón de su liderazgo militar y llegó a conocerse como los valientes de David. Hombres fieles, honestos, reconocieron el liderazgo, hombres que pudieron, que amaron, respetaron, ayudaron y lo defendieron. Esa era su vida. Así todos llegamos al Señor. Lo único que algunos no comprenden, lo que Dios ha hecho en sus vidas. No quieren comprender lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y cómo salimos de la prueba? No podemos quedarnos todo el tiempo. Tenemos que salir de la prueba. 3 cosas con esto vamos a vivir. Centrando los ojos en Jesús. Amén. Él es nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. No mires el tamaño de tu problema. Fija la mirada en Jesús y en sus promesas. La alabanza, la adoración y la obediencia son claves para oír la voz de Dios y avanzar con certeza hacia una victoria segura. El Salmo 57, del 1 al 4, la nueva traducción viviente, dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me escondré bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito en mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. 2. La adoración. Salmo 57, el 7 al 11. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío. Despiértate, lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor. En medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones. Pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos. Tu fidelidad llega hasta las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. En medio de la persecución, escondido en una cueva, rodeado de afligidos, endeudados y amargados, David escribe el Salmo 57.
declarando su decisión de qué, de buscar el rostro del Señor y adorarlo. Cuando el enemigo te tenga rodeado y tu alma busque refugio, la adoración es un arma clave para desbaratar sus planes. Y 3, obediencia. David procuró escuchar la voz de Dios y obedeció su mandato. La cueva, el refugio, no es un lugar de permanencia. Dios quiere que usted y yo avancemos, que conquistemos aquello para lo cual fuimos llamados. Primera Samuel 22:5, el ungimiento. Pero el profeta Gad, aquí es importante, ¿qué le dice el profeta Gad? Dijo a David: no estés en este lugar fuerte, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vio al bosque de Aré. Dios quiere sacarte de ese lugar donde estás escondido para llevarte al cumplimiento de sus promesas, pero no puede hacerlo hasta que tu corazón no sea renovado. A pesar de estar rodeado de gente amargada y frustrada, David no dio lugar en su corazón a la queja, a la angustia. Él se renovaba día a día bebiendo de la fuente de la vida eterna. Cristo es nuestra fuente. ¿Quieres avanzar en tu vida? ¿Quieres salir de ese refugio, de ese lugar, aleluya, y avanzar a ese lugar de júbilo y de alegría? Permitamos que Dios cambie nuestro corazón. Adoremos en medio de la cueva. Fijemos nuestra mirada en sus promesas, en Él y en sus promesas. Aprendamos a escuchar su voz y estemos listos para obedecer cuando le digamos o cuando el Señor nos diga avancemos. Judá significa alabanza, agradecer y celebrar. Dios quiere llevarnos de Adulám a Judá, lugar de alegría, gozo y celebración. Él quiere transformar nuestro lamento en danza. Y el profeta dice: sal y vete a Judá. ¿Qué quieren hacer? Salgamos de ese estado que muchas veces nos encontramos. El maligno quiere mantenernos ahí. Póngase de pie, por favor. Solo Dios conoce todo lo que nos ha pasado. Solo Dios sabe su violencia psicológica de visión. Solo Dios sabe lo que ha pasado en su vida, en mi vida y dónde nos encontramos. ¿Estamos todavía en la duda? ¿Estamos en Judá? Que la alabanza. Salgamos de ese lugar y vamos y vayamos a la alabanza. Señor, levante tus manos. No sé cuál es su situación pasando, sucede. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos atrapados? ¿Qué lugar nos atrapó el maligno? Muchas veces, aleluya, Saúl nos persigue. Y nos persigue y nos arrancamos, nos escondemos, y el maligno nos quiere mantener sujetos, atrapados, prisioneros de nuestro dolor, de nuestra angustia. Alabemos al Señor en cada situación que vivamos, afligidos, angustiados, endeudados. Llevemos cada situación delante de la presencia